Biblia. Viene del griego biblos, que significa libros o biblioteca. Este es un conjunto de libros exactamente de 73 y cada uno de ellos trata sobre un tema concreto. Nos ayudan a conocer el mensaje que Dios quiere comunicar a La Biblia tiene en total 73 libros, de los cuales 46 son del Antiguo Testamento y 27 son del Nuevo Testamento. Los libros históricos son 17 y narran historias diversas del pueblo, presentan las leyes que tenían y las tradiciones que eran transmitidas de generación en generación. El libro profético. Este género lo encontramos principalmente en el Antiguo Testamento. Sus representantes son los profetas. La palabra profeta viene del idioma griego y quiere decir el que habla en nombre de alguien. En el caso de la Biblia, profeta es el que habla en nombre de Dios. Los profetas transmiten a los demás su experiencia de fe. Su predicación busca denunciar y anunciar. El profeta recibe de Dios el mensaje que debe comunicar al pueblo. El mensaje que comunica el profeta no es suyo. El profeta comunica la voluntad de Dios. El profeta proyecta sucesos futuros desde la realidad presente. Los libros sapienciales son 13 y recogen la sabiduría popular en cantos, salmos, refranes y reflexiones sobre variados temas. El Nuevo Testamento tiene 5 tipos de libros. El primero son los evangelios. Estos son 4 y los escribieron los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los Hechos de los Apóstoles es un solo libro que cuenta las experiencias de las primeras comunidades cristianas y de la expansión del cristianismo. Las cartas paulinas fueron escritas por Pablo o por algunos de sus discípulos en nombre del apóstol. Son cartas para comunidades cristianas concretas. Las cartas católicas son cartas para animar y aconsejar a todas las comunidades cristianas. Sus autores utilizaron los nombres de Pedro, Juan, Santiago y Judas para dar mayor importancia a sus escritos. Apocalipsis es un libro que busca fortalecer la esperanza del pueblo. ¿Quiénes escribieron la Biblia? La Biblia es producto de una labor colectiva. En su composición participaron muchas personas. Puede dividirse entre los que participaron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Historiadores recopilaron, revisaron y escribieron muchos relatos de la memoria del pueblo. Profetas comunicaban mensajes en nombre de Dios. Sabios, recopiladores de la sabiduría popular, reflexionaban sobre la vida cotidiana y las oraciones que se usaban en la casa o el templo. El Nuevo Testamento fue escrito por 3 grupos de personas. El primer grupo son los evangelistas, quienes ponen por escrito el testimonio de la vida y obra de Jesús. El siguiente grupo son los apóstoles, específicamente Pablo. Las otras personas que escribieron la Biblia la escribieron bajo el nombre de algunos de los apóstoles, o en el caso de las cartas católicas y del Apocalipsis, son anónimas. La Biblia fue escrita en Egipto, Israel, Grecia, Roma, Asia Menor. ¿Y cuándo se escribió la Biblia? Bueno, la Biblia fue todo un proceso que tardó muchos años en escribirse, ya que es una recopilación de libros escritos en diferentes años y por diferentes personas. El Antiguo Testamento empezó a escribirse alrededor del año de 1250 a.C. En ese año se escribió un poco acerca de las leyes o mandamientos. En el 950 se escribió el Génesis y el Éxodo. En el 850 se pusieron por escritos muchos mensajes de profetas y discípulos. En el 620 se escribió Deuteronomio, Josué y Jueces. En el 550 se escribió más sobre la historia del pueblo. La primera edición de la Biblia fue en hebreo en el año 450 a.C. La Biblia griega apareció en el año 250 a.C., donde fueron traducidos los textos del hebreo y arameo al griego. Con la adición de los libros de la sabiduría eclesiásticos y los libros de los macabeos, apareció la llamada Biblia de los 70. Lo más destacado del Nuevo Testamento se escribió entre los años 50 y 70, donde se escribieron las cartas de Pablo, 70 y 90, donde se redactaron los evangelios y otras cartas, y el año 100 después de Cristo, donde se escribió el Apocalipsis. Todo esto indica que la Biblia tardó en escribirse alrededor de 1500 años. Se inicia en el 1250 a.C. y termina alrededor del 300 después de Cristo. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, la lengua de Palestina, antes del exilio de la Babilonia.
Algunos fragmentos de Daniel y Esther fueron escritos en arameo, que fue la lengua que asumió el pueblo después del exilio babilónico. Unos pocos libros, como el de la sabiduría, fueron escritos en griego en las comunidades judías y vivían fuera de la Palestina. El griego era entonces la lengua principal que se hablaba en muchas partes del mundo. El Nuevo Testamento se escribió totalmente en griego, un griego popular dominado koine. Género Midrash. Midrash significa investigar o buscar. Este género busca el sentido profundo de los hechos nuevos, teniendo como respaldo textos antiguos. El Midrash es una relectura del Antiguo Testamento con el fin de iluminar un nuevo contenido. Evangelio. La palabra evangelio significa buena noticia, pero originalmente indicaba a la persona que traía buenas noticias y luego la gratificación o propina que se le daba. Género profético. Los profetas hablaban en nombre de Dios. Género epistolar. Son cartas que se dirigían a comunidades concretas. Género de las parábolas. Son pequeñas narraciones o historias con la intención de comunicar un mensaje.